Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me parece que esa frase que veníamos mencionando puede ayudarnos a transitar o disparar las conversaciones del tramo que sigue en el programa. El sufrimiento es más didáctico que la felicidad. El sufrimiento puede enseñarnos un poco más que decirnos todo el tiempo que estamos felices. Y bueno, eso nos lleva directamente a esta importancia de reconocer las heridas. La gente anda diciendo por ahí, a esta altura del año especialmente, estamos rotos, estamos rotas, no llegamos, no puedo disfrutar lo que hago. Bueno, en el trabajo son indecibles la cantidad de situaciones que se producen. Son tironeos en los vínculos, en la familia, en las crianzas. ¿Qué de todo lo que traemos juega en este hoy que nos incomoda, que nos produce dolor y tristeza? Que nos permita ir un poco más allá de las medidas anunciadas por el nuevo gobierno, de los nuevos funcionarios, de las cosas que se hicieron o no se hicieron en el plano público o personal. Hay una interpretación del aquí y del ahora que requiere contexto, ¿no? Otras explicaciones para ver en qué nos vamos a enfocar. Si vamos a ser víctimas del sistema o iremos decididamente por nuevos aprendizajes. Bueno, convidamos a Ani Shuf, que es fundadora y creadora del Sistema de Entrenamiento Continuo Integral. Un entrenamiento para las personas. A mí me da la impresión que es justamente eso lo que necesitamos, ¿no? Entrenarnos en el uso de las redes sociales, en nuestros vínculos, en cómo viviremos en las ciudades, en qué haremos con la basura, cómo nos trataremos individualmente. Me parece una organización de gran actualidad. Bueno, y ella es directora general, académica de muchos años, profesional sistémica del trauma somático individual, así técnicamente se llama, familiar, organizacional y social. Bueno, en definitiva sabe mucho, Ani. ¿Cómo estás, Ani? Muy buen día. ¿Qué haces? Hola, buen día, Sergio, ¿cómo estás? Bien, para nosotros un placer que nos ayudes un poco a pensar la crisis como oportunidad, diría, ¿no? Tal cual, tal cual. Recién, bueno, cuando estabas haciendo mención en esta introducción, realmente se me ponía la piel de gallina, como se dice normalmente, porque sentía que casi estabas diciendo la base de lo que quiero compartir, que tiene que ver con ese lugar de donde nos vamos a enfocar, ¿sí? Si nos vamos a enfocar, vos dijiste una palabra, la palabra fue sufrimiento, y yo te quiero invitar a cambiar la palabra, ¿puede Dale, ser? claro. Sí. Ya que estamos en la práctica del entrenamiento, entonces, más que sufrimiento es conectar con el dolor, ¿sí? Que no es lo mismo. ¿Qué significa conectar con el dolor? Porque no suena muy agradable en sábado. Yo tomo mate, me levanto, veo el día hermoso y vos me decís, necesitamos conectar con el dolor. ¿Cómo es? Sí, claro, te agradezco la pregunta. Y conectar con el dolor no quiere decir no darle lugar a un día bello. Yo donde estoy tengo una ventana que miro las copas de los árboles y cada vez que las miro tengo una sensación de una tranquilidad en el cuerpo. O sea que la naturaleza me trae un recurso para nuestro cuerpo físico, para nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿qué significa conectar con el dolor? Significa darle lugar a las heridas que nosotros tenemos, que traemos, y no significa entonces quedarte regodeándote
con las heridas y el dolor. Si yo, cuando voy hacia el nuevo foco, no tengo conciencia de los patrones, las creencias, los hábitos que se han instalado en relación a todas esas heridas que son personales, que son familiares, que son sociales, son mundiales, si yo no tengo conciencia, si yo no le doy lugar a ver cómo se me repiten a mí ciertas palabras, ciertos gestos, ciertas posturas, que me van a hacer responder desde esa herida, yo no voy a verte a vos, por ejemplo, desde el hoy. Yo voy a responder desde lo que tengo grabado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué reconocer las heridas? Para poder reconocer la mecanicidad que quedó grabada y justamente lo que decías, ¿no? Poder estar frente a un hermoso día, frente a buenas relaciones, a contextos más amables, frente a nuevas posibilidades a partir de la crisis, como también lo dijiste, ¿no? Ani, ¿y cómo se Porque hace para revisar todo eso? Digo, ¿por dónde se empieza? Porque digo, lo que te escucho y parece algo absolutamente interesante de hacer, lindo, poder revisarnos, poder afrontar con una mirada más diáfana el entorno y los vínculos. Pero ¿cómo empezar? ¿Y cómo empezar? Siempre digo, primero, cuando te levantás a la mañana, agradecer que hoy es un nuevo día. Okay. Esa es la primera posibilidad, ¿sí? De no seguir siendo víctima de la historia que traigo. ¿Qué significa ser víctima? Significa que estoy ahí en ese lugar de reedición, de repetición permanente, de los dolores que tuve. Esto era lo que yo te decía, que es estar en el sufrimiento. Entonces, primer paso, me levanto, agradezco el nuevo día. Luego, tengo disposición, es una decisión tomar responsabilidad de que tenemos una vida, Sergio, y que esa vida, todas las mañanas, ¿sí? Cuando nos levantamos, por eso digo agradecer, es la posibilidad de esa transformación que vos decías, que no se hace ni conceptualmente solamente, que no se hace por conocer, tener el conocimiento de conceptos, sino se hace cuando uno lo puede ver danzando, cuando le contestas a alguien, cuando alguien te dice algo y vos a partir de eso tenés una respuesta que si vos aprendés a mirarte, a reconocerte en tus gestos, en tus posturas, en tus impulsos, te vas a dar cuenta que es la misma respuesta de siempre, aunque cambien las personas, cambien los países, cambien los entornos, ¿sí? Entonces siempre digo, es una decisión de vida, es una responsabilidad individual y social, dado que si nosotros no le damos lugar a empezar en nosotros, si nosotros, siempre utilizo esta palabra, no somos líderes de nosotros, no gestionamos nosotros nuestras emociones, nuestras conductas, nosotros mismos, ¿cómo vamos a acompañar a otro a transformar, a gestionar? Entonces, esa es, diría, son los primeros pasos. Y también estar tranquilos, que es práctico, es vivencial. Uno, insisto, yo tengo un currículum muy grande, intelectualmente hablando, pero siempre cuando estoy frente a un equipo, yo hago consultorías a líderes de impacto, también a empresas, también acompaño, tengo mi organización CESI, que acompaño, es una escuela de educación consciente de este entrenamiento. Sí, lo dijimos en el arranque. Acompaño a profesionales. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si los profesionales que llevan adelante el acompañamiento, la guía, ¿sí?, a otros, no hacemos ese mismo trabajo en nuestra vida cotidiana,
es muy difícil que podamos estar empáticos con lo que pasa individualmente, ¿Estás hablando de un familiarmente. renacer continuo? Exacto, un renacer continuo. Somos energía creativa. Y de ahí, si me permitís, si puedo, digamos, introducir el tema, el concepto de la fricción. Nosotros estamos casi conceptualmente, culturalmente acostumbrados a decir, no, si hay fricción no está bien, algo pasa. Y lo primero que tenemos que reconocer es que para esa segunda educación, para ese nuevo aprendizaje, para esa responsabilidad de este espacio creativo, ¿sí? De esa energía, de ese renacer constante, mi primer paso es estar reconociendo la fricción en mí. ¿Qué significa Porque la fricción? ¿A qué te referís cuando hablas de fricción? ¿La fricción con otras personas? la fricción, primero hay que reconocerla dentro de uno. Y después también con otros, pero no confrontar desde el enfrentamiento. Es la fricción que yo tengo adentro. Alguien me dice una frase, una palabra, y entonces a mí me despierta un enojo, una molestia, una incomodidad, ¿sí? Entonces, si yo no estoy dispuesto internamente a reconocer esa fricción entre el patrón que traigo, la costumbre que traigo, de esa emocionalidad, de esa reactividad que la traigo de aprendizajes de distintos momentos de mi vida. Y yo no me doy cuenta que esto que me trae el otro en ese momento me va a producir una fricción si es algo diferente. De hecho, Sergio, una de las características para mí más importantes es hacerlo fácil, hacerlo simple, hacerlo cotidiano. Porque yo te podría hablar que tenemos un sistema reticular en el cerebro que no admite que entre nada que no está grabado, ¿sí? Y te podría ampliar mucho sobre eso, pero lo importante es que cómo se traduce eso, como te estoy diciendo. Yo no puedo permitir nada diferente porque en la biología esto no está disponible. ¿Y sabes cómo sí puede ingresar? ¿Cómo? Si lo estoy buscando. Si lo estoy buscando y por mucho tiempo. La decisión entonces de encarar este cambio. ¿Y en qué medida influye escuchar o no a las personas adecuadas en todo este proceso? Viste que todos tenemos un amigo, una amiga, qué sé yo, hasta un psicólogo que influye en esas decisiones de transformación. Sí, me dejaste picando algo. A ver. Y ahí voy a la respuesta. Vos dijiste en esas decisiones de transformación. Y yo quiero invitarnos a todos a reflexionar acerca de la palabra cambio y de la palabra transformación. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados a hablar de cambio. Y justamente la palabra que utilizaste, transformación, no es posible sin fricción, no es sin esa fricción, ¿no? Que te decía, sin esa posibilidad de mirar que lo que traigo grabado va a friccionar adentro mío y con el otro para poder ir hacia algo nuevo, conjunto creativo. Y vuelvo a hacerte la pregunta. ¿A quién escuchamos? ¿Es importante o no es importante? Sí. Claro que es importante discernir. Porque yo puedo tener un mejor amigo, una mejor amiga, una relación par, ¿sí? E incluso un profesional que tiene opiniones, que tiene interpretaciones, que lo ve desde lo que él o ella tienen grabados. Y tal vez no me acompaña en este proceso de lo que necesito en este momento friccionar y decidir, discernir otra dirección. Sí. Entonces,
perdón, termino esta idea. Por eso es tan importante, dame un segundito. Sí, tomate un vasito de agua. Déjame no, que ya está, ya está. mientras cito para quienes se incorporan recién a la radio, estamos hablando con Ani Schuf, es fundadora y creadora del Sistema de Entrenamiento Continuo Integral. Estamos hablando de fortalecer quiénes somos, hacer una revisión de dónde venimos y con qué cosas venimos. De eso hablamos con Ani. Sí, Ani, te repusiste. Gracias. Por eso, sí, por eso esto, por ejemplo, es una experiencia de fricción. ¿Sí? Desde un lugar, uno que quiere que, digamos, la voz salga impecable, que no haya ningún traspié. Y esto puede tocar, por ejemplo, heridas de siempre hacerlo bien, de no tener ningún inconveniente, de qué va a pensar el otro si a mí me pasa esto. Entonces, esa fricción, a través de algo mínimo que pueda sucedernos en un encuentro con el otro, como esta experiencia hermosa que acabamos de tener, nos da la posibilidad de, y volviendo a la pregunta, de poder estar atentos a quien escuchamos. Y no significa que no tenemos que escuchar a quien nos trae una posibilidad, sino que nosotros a partir de eso tenemos que discernir en qué dirección decidí caminar. Suma, alimenta eso que me está trayendo el otro desde el amor, desde sus conceptos, desde su propia experiencia, suma a esta dirección en la que he decidido caminar en el día a día, no suma. Yo siento que colectivamente en Argentina nos hemos hecho como la ilusión de saltearnos reiteradamente la crisis, que se puede postergar, se puede dejar para adelante. ¿Por qué no es posible saltear la crisis? ¿Qué es lo que pasa si la salteamos? Si ignoramos que estamos en crisis y que hay que resolver determinada cuestión, determinado espacio. Y si nosotros no le damos lugar a esas huellas, a esas heridas, huellas, como lo queramos llamar, ¿sí? Dolores sistémicos, biográficos. Cuando digo sistémicos es para incluir lo que estás diciendo, ¿no? Es un país, un continente que tiene una historia de repetición, de reedición, de crisis que tal vez no hemos ido a fondo a mirar, que hay heridas entre procesos de confrontación muy profundos y muy antiguos, que todavía están vivos, porque nosotros tenemos la ilusión, Sergio, de que como nuestro cuerpo está acá, o sea, uno se mira el cuerpo y vos decís, sí. Estoy acá, pero mi cuerpo puede estar acá y yo adentro, no mi yo esencial, ¿sí? O sea, ese cúmulo de conceptos y de mecanismos y de creencias y de valores que traemos, incluso básicamente de otros, porque muchas veces no sé cuáles son los míos hoy. Y sin embargo sigo sosteniendo valores de otros, insisto, familiares, culturales, sociales. Entonces creo que es una gran oportunidad darle lugar a la crisis, no pasarla por arriba, porque es la posibilidad de, no me gusta mucho esta palabra, pero es como de sanar, de recuperar, ¿no? Porque generalmente tal vez a veces está muy superficialmente usada, ¿no? Pero es esa posibilidad de recuperar profundamente esas heridas que no tiene que ver con quién tiene razón. Muy importante eso. No tiene que ver con quien tiene razón. Si nosotros vivimos peleándonos por esa supuesta razón que podría tener tal o cual.
Ani, de verdad, escuchándote, creo que esto requiere como un entrenamiento permanente. Deseable sería que fuese colectivo, que todas las personas podamos entrenarnos en esto y revisar al menos un poco más a menudo todas estas cosas. Se nos acaba el tiempo en radio, pero bueno, la idea es que podamos seguir charlando, que nos puedas aportar parte de todo tu conocimiento y el de tu organización para arroparnos del modo que hace falta frente a este tiempo que vivimos. Así que, bueno, en principio agradecemos especialmente esta intervención tuya de hoy. Bueno, desde ya solo sumar que la única posibilidad de sumar a un colectivo es haciéndolo primero en nosotros. Hay 3 líneas, ¿sí? Primero lo hago en mí, desde mí lo comparto y lo digamos, irradio en el grupo que está más cercano a mí, y luego a grupos de inserción social más amplios. Así que esta semana va a haber un lanzamiento de un programa de 6 semanas en mis redes, así que si quieren seguir en mis redes, un programa que va a tener, el tema va a ser salud, dinero y amor. Y bueno, si quieren seguirme en las redes, podrán tener acceso a empezar de a poquito, de pequeños pasos. ¿Tus redes son Anishuf? ¿Anishuf es o Sistema de Entrenamiento Continuo Integral? Sí. Mis redes, la mía es Anishuf. Schuf, se escribe S-C-H-U-F. Schuf. Annie con doble N. Exactamente. Y desde ya también agradecerte profundamente esta invitación, porque para mí es una invitación a que nos sumemos y a que entrenemos juntos más allá de lo individual. Muchas gracias, un gran abrazo, que tengas un muy buen día, Ani. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Ani Schuf, fundadora y creadora de este sistema de entrenamiento continuo, directora general y académica de organizaciones, profesional sistémica, bueno, técnicamente es del trauma somático individual, familiar, organización y social. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.